Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy CryptoBernie y le estoy dando la bienvenida por primera vez en el canal a un tipo al que he seguido constantemente en el mundo de las criptomonedas de XRP. Se llama Sebastián Saldarriaga, compatriota mío, pero no vive en Colombia. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola Bernie, ¿cómo estás? Un placer conocerte finalmente aquí virtualmente. Como te dije, me parece excelente ver otro compatriota colombiano hablando de cripto, hablando de XRP. Entonces, para mí es un placer estar aquí contigo en tu canal, Bernie. ¿Desde dónde estás? ¿Desde la California? Estoy en California, sí, al norte de California, cerca de San Francisco. Uy, qué chévere. Bueno, pues acá Bogotá está que llueve, está duro, pero bueno, eso no pasa normalmente en una tormenta así como la que está pasando en ese momento, pero bueno. ¿Qué tormenta está pasando en el mundo cripto? Porque la tormenta que se nos viene con todo lo de Clarity Act está, mejor dicho, de alquilar balcón, como dicen acá en Colombia. Sí, en este momento estamos pasando por un momento extremadamente crucial en cripto, porque en Estados Unidos, pues obviamente la mayoría de inversionistas necesitamos aquí en Estados Unidos de la claridad y la regulación en este espacio. En este momento no hay regulación en Estados Unidos, hay otros países que ya están regulando este espacio. Y sí, y como venimos diciendo, Trump quiere que los Estados Unidos sea la potencia mundial en cripto, pero en este momento tenemos que encontrar la claridad, tenemos que llegar a que la parte legal sea clara aquí en Estados Unidos y de esta manera, pues Estados Unidos se pueda posicionar como la potencia mundial. Y además, esto es algo que se necesita en este espacio, es algo que es extremadamente importante para que podamos seguir hacia adelante. En este momento, si los Estados Unidos no pasa el Clarity Act, que es básicamente la ley que clarifica qué es una seguridad, qué es una divisa, y esto es más o menos como las reglas del juego de este espacio. Y si no llegamos a un acuerdo, porque en este momento no hay un acuerdo, no hay un consenso global entre las dos partes, en la izquierda y la derecha, y obviamente es porque ahora ya los bancos finalmente se están dando cuenta de que las cosas van a cambiar muy rápidamente y precisamente gracias a cripto. Entonces, más o Pero ¿tú menos qué me crees que gustaría ha comenzar por pasado? ahí. Ah, qué pena que me... ¿Tú qué crees que ha pasado de esa evolución? En julio vimos que se unieron y iban súper fuertes, iba Genius Act y Clarity Act súper fuertes, alcanzaron a pasar por el Clarity Act en la Cámara y después iba a pasar y lo pararon, le pusieron el freno de mano completo en ese momento al Clarity Act, pero el Genius siguió y va a ser efectivo a partir de febrero del próximo año, del 2027. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese frenazo tan grande? Pues en realidad yo creo que esto es todo parte del plan. Obviamente es mi opinión. Yo creo que todo esto es planeado por la élite, por los grandes bancos, los grandes dueños de los bancos, para hacer la transición a un nuevo sistema financiero, el cual será avanzado en esta tecnología de contabilidad distribuida, que es básicamente blockchain. Sí. Entonces, yo creo que en este momento lo que está pasando es que obviamente se están ajustando los dos lados, porque obviamente la izquierda está jalando ahora diciendo que pues los bancos obviamente tienen muchísimo lobbying con cripto y están en este momento tratando de protegerse, porque hay un tema ahí que es el tema de los stablecoins o de las monedas estables. Y muchos de estas nuevas instituciones financieras que están naciendo, como Coinbase, como Kraken, como Binance, estas plataformas financieras de cripto están ofreciendo DeFi o finanzas descentralizadas para que nosotros podamos poner nuestro dinero en estas finanzas descentralizadas y podamos ganar un retorno anual por ponerlo ahí. Entonces, si tú vas a un banco y tú pones tu dinero, por ejemplo, acá en Estados Unidos, tú pones tu dinero en una cuenta de checking, una cuenta de cheques, no te pagan nada, no te dan nada por poner tu dinero ahí, por parquearlo ahí. Es más, te cobran fees, te cobran toda clase de fees por usar cheques o por usar una tarjeta de débito o por cada vez que haces una transacción te cobran algo. Entonces, lo que está pasando es que en este momento los bancos se están dando cuenta que cripto y sobre todo las finanzas descentralizadas son una gran amenaza para los bancos. Entonces, los bancos, obviamente lo que hemos visto en los últimos meses es que los bancos están comenzando a adoptar esta tecnología porque si no se adaptan van a desaparecer. Entonces, yo creo que
es más que todo parte del teatro político para que llegue el momento perfecto y hacer esta transición. Yo no creo que vaya a ser tan sencillo. Obviamente va a haber mucho jale Dale y y tire aflojen. sí, por todas partes, porque obviamente hay mucha corrupción, hay muchos como necesidades de los bancos por un lado, necesidades por otro lado de cripto. Entonces, por eso mismo es que necesitamos claridad. Yo creo que eso es exactamente lo que está pasando. O sea, en este momento se están como ajustando los detalles porque, pues obviamente, cripto viene a competir con la banca antigua. Ok, pero ahí entonces también vemos la banca que está siendo atacada, entre comillas, no atacada, pero tiene un competidor grande que si les llegó, que es Ripple. Ripple acaba de sacarle una licencia en Estados Unidos y es increíble porque pues nadie sospechaba que las empresas cripto se fueran a volver bancos y Coinbase está creciendo hacia ese lado seguramente, invirtiendo, según entiendo, no sé si estoy equivocado, son inversionistas de Circle, que Circle es uno de los grandes emisores de criptomonedas de stablecoins en el mundo. Igual ahora Ripple pues está creciendo con su moneda estable y ahora tiene licencia para ser un banco. ¿Cómo la ves con Ripple ahí metido? Sí, yo creo que obviamente, como te puedes dar cuenta, hay cosas como que tiran para un lado, como por ejemplo Coinbase está se está oponiendo en este momento, que ellos eran los que más le ponían el apoyo al Clarity Act, Coinbase, pero ahora lo que está pasando es que están tratando de decir que Coinbase no podría ofrecerle a sus usuarios un retorno de su inversión, ¿no? Wow. En sus stablecoins, en sus monedas estables. Yo creo que ahí es el detalle más importante. Las monedas estables están teniendo un problema de que, o sea, cómo se regula esa parte de qué instituciones financieras van a poder dar ese retorno y cómo se va a regular esos retornos, porque entonces, por un lado, los bancos dicen, no, estas instituciones financieras no pueden ofrecer en las monedas estables un retorno y por eso están en contra de cripto en este momento porque dicen, obviamente, cripto llega acá y nos va a sacar del pastel, nos sacan completamente de nuestra propia industria y yo creo que por eso mismo es que hay división. En este momento, por ejemplo, lo que tú decías hace un momento, Circle, que son los emisores de USDC, que es es la moneda estable de USDC, ellos están muy de la mano con Ripple y ellos sí están pro en este momento la Clarity Act. Y de repente, Coinbase, con su CEO, Armstrong, llegó y dijo, no, ya no estamos apoyándola porque precisamente estos bancos de este lado nos están diciendo que, no, que estas instituciones financieras que son, por ejemplo, los intercambios, los exchanges como Coinbase, les están diciendo que no pueden ofrecer a las monedas estables Okay. un retorno, ¿no? Y ahí es donde está el problema, porque es que obviamente Coinbase le interesa poder darle retorno a sus usuarios en su cash, básicamente en su cash, ¿no? En su efectivo. Entonces, Acá, acá me gustaría opinarte y sumarte a eso que estás diciendo. Pues de pronto la gente dice, pero ¿cómo así que le dan rentabilidad a los USDC, con USDC? Lo que hacen estos exchanges es tener una liquidez para poder hacer diferentes negocios, prestarle plata a uno, prestarle al otro, hacer staking, pero eso es como la forma en que terminan generando y mucho de eso alrededor de la negociación de los derivados o de los futuros, prestándole al que necesita para poderse fondear, para poder apalancarse y ese estilo de cosas. Qué pena metí la cucharada. sí, no, de acuerdo. Y entonces, obviamente, cuando a Coinbase le tratan de quitar su DeFi o su forma de darle a sus clientes, pues obviamente inmediatamente Coinbase va a ver a Ripple, por ejemplo, como un gran competidor, porque entonces Coinbase está, por un lado, tratando de darles DeFi o darles un retorno a sus clientes, y el Clarity Act está diciendo que no, que solamente es para ciertas instituciones bancarias. Entonces, por otro lado, Ripple ya está sacando su licencia de banco aquí en Estados Unidos, entonces está posicionando a un nivel más alto de lo que es Coinbase, ¿no? Entonces, Ripple está montando una infraestructura financiera
que básicamente apoya tanto a los bancos como a cripto. Por otro lado, Coinbase, si le quitan su parte de darle staking a sus clientes, obviamente le van a quitar un gran pedazo de su negocio, y ahí es donde están peleando para ver cuál, pues, que lleguen a un espacio neutro. Yo creo que yo soy pro a que se le pueda dar retornos y yields a sus clientes, tanto Coinbase como un banco, ¿sí? O sea, los dos, yo creo que los dos bandos van a terminar llegando a un acuerdo porque les conviene a los dos, y más bien ofrecerle a los servicios o sea, competir yendo afuera al mercado en vez de competir aquí quitándole una pierna a uno para que no pueda caminar y el otro sí pueda caminar, ¿no? Más o menos lo veo yo así. No, pues yo estoy de acuerdo contigo. Lo que terminaría haciendo es obligando a estos exchanges a volverse bancos como lo que ya hizo Ripple. Exacto. Es hacia allá donde tendrían que ir porque si no es muy difícil financiarse. Es muy, muy complejo para poder financiar su operación, se vuelve mucho más costosa, se vuelve, desmotiva a la gente porque obviamente si me prestan muy, muy barato para poder yo hacer mi trading, que creo que es uno de los negocios más importantes de estos exchanges, poder hacer el trading, apalancarme, hacer el derivados, todo ese estilo de cosas que benefician a los usuarios de esos exchanges, pues se va a acabar ese negocio y tendríamos que volver a tener la plata parqueada a cero dividendos, cero para todos. Y acá vamos a un detalle que no sé si todos los que nos están viendo entienden lo que pasa con los stablecoins, que un stablecoin es un dólar digital, pues en este caso es un dólar digital, puede haber euros digitales, que va uno a uno con las monedas. Sí, seguramente muchos lo entienden, pero el que no lo entienda, pues se lo explicamos uno a uno. Y ese dólar, que es el fiat, el dinero fiduciario, se mete en un fondo gigantesco donde se invierte en una cosa que es muy interesante y por eso allá voy con lo que, pues con esta carreta, es terminan invirtiendo en los tesoros del gobierno americano, que son uno de los activos más seguros supuestamente del mundo y está amarrado en la Genius Act. ¿Cómo ves eso de la Genius Act y esta unión entre la Genius Act y la Clarity Act? Pues yo creo que se complementan las dos, y yo creo que las dos van a terminar pasando porque, o sea, todo lo que ha hecho Trump aquí en Estados Unidos, tarde o temprano termina pasando. Él ha llegado a manipular básicamente a los dos lados y han logrado pasar. Lo que pasa es que en este momento, pues obviamente, como te decía hace un rato, hay mucho lobbying por parte de los bancos para, obviamente, para influenciar en la decisión, porque obviamente estamos hablando de un sistema extremadamente antiguo que han tenido muchísimo poder, muchísimo dominio y que además tiene un poder de lobbying que es obviamente Impresionante. no, o sea, es impresionante lo que pueden hacer a través del lobbying, pero yo creo, yo soy de los que piensa más como a futuro la visión de nuestras inversiones en cripto, sobre todo cuando estamos invirtiendo a largo plazo en criptodivisas o en criptoactivos como por ejemplo XRP, XLM, HBAR, estas criptodivisas que nos están mostrando básicamente lo que va a pasar, sobre todo la gente que viene investigando este tipo de criptodivisas y lo que está pasando detrás del telón. Es que lo que pasa es que la mayoría de gente no sabe lo que está pasando detrás del telón, no le están poniendo atención, están distraídos. El porcentaje de gente en el mundo que sabe lo que está pasando en realidad es muy bajito. Y no, hay un porcentaje muy poquito de personas como tú, ¿sí? Bernie, como nuestros colegas que hablan de este tipo de cosas, que estamos tratando de despertar a la humanidad, que estamos tratando de abrirle los ojos a la gente, no solamente para que se preparen, sino que además vean lo que está pasando para que puedan quedar muy bien dentro de este nuevo sistema financiero, porque todo lo que está sucediendo en este momento es parte del control global que quiere la élite y en este momento tenemos una oportunidad, lo que yo llamo la más grande oportunidad que vamos a tener en todas nuestras vidas, tanto tú, Bernie, como yo, como la gente que está viendo este video. No va a haber una oportunidad más grande de generar literalmente una fortuna, de hacer riqueza generacional, de posicionarse muy bien dentro de este nuevo sistema financiero, pero obviamente la gente tiene que tener una mente abierta, obviamente la gente tiene que investigar, tiene que formarse. De lo contrario, no van a tener esa convicción que tanto Bernie como yo tenemos, esa convicción de que, ok, ya hemos estudiado tanto esto que vemos claramente lo que va a pasar
Y todo esto que está pasando en este momento con el Clarity Act, con el Genius Act, con lo que está pasando en Groenlandia, con la posible guerra que se pueda desatar, todo eso es parte de las distracciones para que precisamente la gente se salga en pánico y venda sus posiciones. Pues al final lo que está sucediendo es una evolución gigantesca que nadie se tenía en la cabeza. Bitcoin hace muy poco tiempo, es que hablamos de 13, de 17 años, es muy poco el tiempo que ha pasado desde ese momento a hoy. Exacto. Realmente, pues, mejor dicho, si se devuelven a ver cuándo se creó la Reserva Federal, fue en 1913, hace 113 años. Sí. Y esto llevamos solamente 10 años, 16 años en una evolución completa, en una adopción. Y tienes toda la razón, la parte de adopción de la moneda. Yo lo estaba hablando hoy con un par de amigos que estaban acá visitándome. Estamos viendo que la adopción de XRP, la adopción de las criptomonedas, la adopción de una regulación completamente nueva, nos va a llevar a un cambio completamente de paradigmas para todos. Veo personalmente que cuando tú ves a la gente utilizar XRP, de pronto no la entienden, pero en 10 años, 5 años, va a ser una moneda que va a ser esencial para las grandes empresas para mover dinero, las grandes instituciones financieras, lo está sucediendo ya. Ya tenemos a Bank of America metido, tenemos a JP Morgan, tenemos metido también a SBI, a Santander, al BBVA. BBVA tiene custodias en Europa de todas estas monedas y empresas tan inteligentes, creo yo, hoy en día cada vez que veo, me parece más sorprendente lo que tiene Ripple como empresa y todo sobre el XRP Ledger que han creado. Todo lo que han creado es una superpotencia financiera para posicionarse a nivel global, porque están batiendo todas las regulaciones en Asia, todas las regulaciones en Europa, están metidas ya en regulaciones en Estados Unidos. Y a mí, personalmente, yo con mi trabajo he tenido contacto con Ripple, he podido hablar con ellos y estoy viendo la plataforma que ellos tienen. Ni les puedo contar todos los detalles porque yo también firmé NDA, pero para irme más allá de los detalles, para que sepan que hay muchos temas increíbles con lo que Sí. ellos están haciendo. Sí, no, yo creo que este es el momento de actuar. Obviamente esto no es consejo de inversión, yo no soy un asesor financiero, Sí. nada de lo que hablamos acá es consejo de inversión, pero es lo que yo le digo a todos mis amigos porque mucha gente me pregunta y me dice, oye, Sebastián, ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? ¿Esto será verdad? Yo les digo, mire, lo mejor que usted puede hacer en este momento es comenzar poco a poco a acumular una criptodivisa como XRP. O sea, el hecho de que XRP a través de Ripple hayan superado 4, casi 5 años de litigación con la SEC aquí en Estados Unidos y este gran pleito que hubo, se gastaron más de 150 millones de dólares defendiéndose y no solamente defendiéndose a ellos, sino defendiendo todo el espacio cripto. Tú tienes que ponerte a pensar, o sea, ¿cómo o por qué cuando todo esto se clarifique, cuando llegue el Clarity Act y cuando pasemos la transición, y cuál crees tú, Bernie, o cuál crees tú, la audiencia, cuál va a ser la criptodivisa número uno luego de haber pasado por todo ese estrecho de litigio? ¿Cuál crees que va a ser la criptodivisa que todos estos bancos, todas estas instituciones financieras van a utilizar para las transacciones, para la tokenización y para literalmente la velocidad en las transacciones, que es lo que se necesita? O sea, nosotros no podemos basar esto en un Bitcoin porque Bitcoin es extremadamente lento, es tecnología más vieja, es como el Napster, ¿no? Es tecnología vieja, es tecnología que si tú vas a comprar un café o vas a comprar algo y quieres pagar con Bitcoin, la transacción puede durar 1 hora, hasta 6 horas, inclusive hasta más, dependiendo de la red. Eso no es utilidad. Eso puede que en un futuro Bitcoin sea visto como un oro digital, pero en mi opinión, los grandes jugadores van a ser las que tienen utilidad real como XRP. Acá me gustaría añadir a lo que dices. Bitcoin fue creado para hacer esos pagos entre personas y evitando un Exacto. intermediario. Hoy en día creo, y me parece muy válido, que lo han posicionado muy bien como una reserva de valor y ojalá siga siendo así, tiene su Exacto. valor ahí.
Pero por el otro lado va uno a ver las monedas que se tienen un caso de uso, como es el caso de XRP. XRP está ayudándole al sistema financiero, que si ustedes se voltean a mirar, pues si comparamos el sistema financiero con otro estilo de empresas o de otros sectores en la economía, vemos, no sé, por poner un ejemplo, las aerolíneas tienen un mercado así de grande. XRP es el mercado financiero de transmisión de información y de dinero y de valor entre las empresas. Hay otras empresas como las comidas, del sector de restaurantes, es así pequeño, igual, pues pequeño, grande en una proporción, pero muy chiquito al lado del otro. Cuando comparamos con XLM, que a mí también me gusta mucho XLM, ellos tienen un enfoque muy parecido al de Ripple, o al de XRP, pero está enfocado a ayudarle a las instituciones desbancarizadas, a las fundaciones, a las organizaciones sin ánimo de lucro, una porción muy interesante, pero de menos recursos que lo que son los bancos. Entonces, ojalá ellos crezcan, pero nunca van a crecer al tamaño de XRP. Ethereum puede ser una plataforma muy interesante, es como un Ethereum, yo lo digo que es como un Internet de las cosas, del Internet de valor, pero un Internet del valor, perdón, pero también es muy costoso, un poquito rezagado y tiene una cosa que a mí no me gusta. A mí me gusta mucho Ethereum, lo digo. Así haya gente que no le guste Ethereum, no como moneda ni como inversión, sino como un desarrollo tecnológico de ofrecerle una cantidad de smart contracts a mucha gente. Pero también está rezagado y XRP se está posicionando en un momento gigantesco, XRP Ledger, donde le está ayudando a las instituciones financieras a generar los pagos transfronterizos y todo este estilo de cosas muy valiosas, tokenización de activos, custodia, todo lo que están construyendo y con un DEX, con un sistema, un blockchain muy sólido, con los AMMs, con 1000 cosas interesantes y posicionado en un mercado global, donde la gente lo está utilizando de verdad. Habrá otras que van a llegar, seguramente habrá competencia. Me parece interesante ver a Sui, ese estilo de blockchains, pero ninguna está posicionada como lo ha hecho Ripple y XRP. Sí, y ninguna de ellas ha pasado por un litigio de casi 5 años con la SEC. Y si tú te pones a pensar, a mirar en la historia, Amazon, Tesla, grandes compañías fueron demandadas por la SEC, por la Securities Exchange Commission. Igualmente pasó con Ripple. ¿Y por qué? En mi opinión, todo este acto político para frenar la innovación, para que los otros se puedan alcanzar a llegar a donde está llegando Ripple. También, en mi opinión, también es parte de esperar el momento perfecto para poder hacer esta transición. Porque es que yo creo que va a llegar un momento en el que literalmente van a hacer un flip of the switch, ¿no? Van a hacer el interruptor y van a comenzar a pasar trillones de dólares a través de estos activos digitales. Y ahí es donde vamos a ver la liquidez empezar a fluir a través de XRPL y otras como XLM, como HBAR, como, bueno, varias de estas criptoactivos que literalmente van a convertirse en los tubos de plomería de este nuevo sistema financiero o los rieles de comunicación, también se le puede decir. Pero una cosa muy interesante que pasó precisamente la semana pasada, el CEO de Uphold salió en una entrevista hablando precisamente de lo que les estaba diciendo hace un momento acá, y es que vamos a ver la más grande transición de riqueza o transferencia de riqueza en la historia. Y para mí fue muy impactante escucharlo directamente del CEO de Uphold, que es un partner, uno de los partners más importantes de Ripple. Inclusive Ripple ha estado hablando de que pronto, o se ha dicho rumores, no sé si es cierto, pero de que Ripple en un momento dado podría llegar a comprar Uphold. Entonces, el hecho de que esta persona esté diciendo esto, es que simplemente tienes que pensar la cantidad de activos en el mundo, como la finca raíz, como los autos, como las piezas de arte de colección, como todos los apartamentos, todas las casas, toda la deuda. Sí, los todo bonos va a pasar a ser un token dentro de la blockchain. Todos esos activos tú los vas a poder intercambiar desde tu celular, literalmente. No vamos a tener que pasar por ese papeleo que era de antes de que tú tenías que comprar un stock a veces y se demoraba hasta el día siguiente a que la compra se hiciera efectiva, ¿no? Entonces, ahí es una cosa que me parece increíble. Yo trabajé durante 20 años en el sector financiero y uno compraba un título, pues en el mercado internacional, uno compraba un título y se lo entregaban 2 días después.
y era todo un proceso para un cumplimiento. Hay un back office gigantesco, una cantidad de gente con unos sistemas súper antiguos y se ha ido mejorando. Eran temas 3, las operaciones eran temas 3, después pasaron a temas 2. Algunas operaciones son temas 1, seguirán siendo temas 1 y ya son temas 2, pero 2 días después de ejecutar una orden, de hacer todo el proceso, se cumple la operación. Lo que vemos hoy en día, cuando yo te mando plata a ti, te mando 20, voy a mandar $100, lo que me costaría es impresionante. Primero que todo, eso es lo que a mí más me duele. Sí. Hoy en día me duele, y no solamente eso, sino cuántos días tienes que esperar. Y antes de lo que es hoy en día la ISO 20022, de pronto esa plata no te llegaba. Me devuelven y me dicen, no, es que puso el Sebastián con una tilde en la A y yo no sé qué es eso. Entonces se la devolvían a uno. Sí. Y eso era terrible. Entonces, después vuelva a mandar y esperar a ver si lo escribí bien o mal. Hoy en día, la ISO 20022 es un protocolo que le permite a estos rieles que tú estás diciendo tener claridad en qué información se mete en esa mensajería financiera para ser mucho más ágil el proceso. Y ahí está Ripple metido, igual que XLM, creo que HBAR también está involucrado en todo ese estandarización de procesos para transmisión de información y transmisión de valor. Sí. Sí, yo por lo general me gusta mucho hablar de la oportunidad. Yo creo que eso es como el mensaje que le quiero dar a tu audiencia. No dejen pasar esta oportunidad. Sinceramente, creo que va a ser la oportunidad más grande que vamos a ver en todas nuestras vidas. Y creo que vale la pena que le metan el tiempo de educarse, de formarse, de estudiar y de investigar, sobre todo para que ustedes mismos puedan tomar su propia decisión y puedan ustedes mismos sentirse tranquilos, porque es que mucha gente entra en este espacio y quieren hacerse ricos de la noche a la mañana, piensan que cripto es como un casino, porque obviamente los medios de comunicación se han encargado, inclusive los presidentes más grandes de las empresas como JP Morgan, Jamie Dimon, salió a decir que Bitcoin era tóxico, que eso era para lavar dinero, o sea, odiando cripto supuestamente, ¿no? Por detrás estaban llenando sus bolsas de XRP y otras como XLM, inclusive Bitcoin, Ethereum, Solana. Pero lo que va a suceder es que en un momento dado, solamente algunas de estas grandes jugadores son los que van a sobrevivir. Y creo que muchos de estos van a desaparecer, muchos de estos criptos van a desaparecer, ¿sí? Porque muchos de estos no van a pasar el Clarity Act, no van a pasar lo que va a ser el nuevo Howey Test, que era lo que el Howey Test era la prueba para ver que era una seguridad hace mucho tiempo, ¿no? Salió hace mucho tiempo el Howey Test. Creo que es en el 36 o algo así, ¿no? En el 36, con una cuestión creo que eran con naranjas, algo así, de que a ver cuáles de esas eran una security y cuál no era una seguridad, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es esa transición, pero todo esto que nosotros les decimos a ustedes en estos videos no van a servir de nada si ustedes no van y lo miran por sí mismos. O sea, simplemente mira lo que está pasando en el mundo. El hecho de que un presidente vaya e invada a Venezuela y los venezolanos estén felices de que eso esté pasando, pero acá en Estados Unidos nos muestran una IA diciendo que los venezolanos no están contentos de eso. Y luego el presidente Trump va y le dice lo mismo al presidente de Colombia, ojo, cuidado, y el presidente de Colombia mismo va y llama a Trump, y ahora quieren coger Groenlandia. Mira, esto es todo parte de la globalización, esto es todo parte del plan que tiene la élite del control. Entonces, en mi opinión, ahí es donde está la oportunidad que nosotros tenemos. No podemos dejar que el miedo, que la ignorancia, que la pereza nos deje atrás semejante oportunidad. Tampoco se necesita mucho dinero para comenzar a acumular un poco de XRP cada semana en automático. Entonces, ojalá que esto te llegue a ti y a todas las personas que nos vean en este momento, porque creo que vale la pena, sobre todo si ustedes se están dando cuenta desde el 2020 cómo están cambiando las cosas en el mundo. Ahora se viene el ID digital, ¿no? En Europa ya están sacando el ID digital. Ya están saliendo, no sé si viste ayer una noticia súper chistosa donde salen los bancos de Inglaterra hablando de una posible invasión alienígena. El Banco de Inglaterra dice que hay que planearse una crisis financiera porque se vienen los aliens, los alienígenas, ¿cómo se llama eso en español? Sí.
Los marcianos, Los marcianos, los exacto. extraterrestres. No, no lo había visto. Sí. Y lo que Pero iba a esto es decir una es que todo esto oportunidad. es parte creo que todo esto es parte de que van a llegar a juntarlo todo y ahí es donde van a implementar el nuevo sistema y por eso hay que estar pendientes de todas estas situaciones geopolíticas porque va a llegar un momento en que va a existir ese reseteo económico y vamos a pasar a un nuevo orden económico, un nuevo orden monetario y de por sí un nuevo orden mundial, como ya lo salió diciendo el secretario de Canadá cuando se juntó con China diciendo que Canadá y China estaban listos para dominar el nuevo orden mundial. Lo dijeron así claro y así de claro lo dijeron, o sea, ya te lo dicen en la cara, ¿no? Es que parte de esto que estás diciendo tiene que ver con un tema que es tratar de desbaratar o destruir al dólar. Y el dólar, por su parte, al no dejarse y está utilizando las stablecoins. Pero mientras tanto, si nosotros nos apresuramos y entendemos el proceso de todo este cambio que está habiendo y participamos en estas compras, no les digo que compren XRP a $2.10 ni a $2.90, sino que miren, estudien y bueno, creo que me parece, mejor dicho, me llenas de optimismo oír estos comentarios de decir, busquen la oportunidad, aprendan la oportunidad, entiendan la oportunidad, métanse y estudien porque es algo que después no digan que no se les advirtió. Viene un cambio no gradual, potente, que Sí. viene con toda y pues, llevamos estudiándolo. Yo personalmente compro, a veces me toca vender por necesidades de usar y no holdeo completamente. Debería estar holdeando todo el tiempo y sumando y sumando y sumando, porque yo tuve la oportunidad de comprar a 38 centavos XRP. Lo compré, lo vendí, lo volví a comprar, lo volví a vender, pero ahorita lo vemos en $90, estamos 5 veces por encima de ese valor que estamos viendo antes. Entonces, hoy está una oportunidad de $2 o $1.90 o $1.80 donde sea, no tengo ni idea ni importa. Hay que acumular porque es un tema que vale la pena aprenderlo y tenerlo en el portafolio y diversificar ese portafolio. No siempre hay que irse en todo. Otra vez, no es asesoría financiera, pero sí estudien, aprendan. Sí, y la forma como yo lo veo es como, mira, en este momento nosotros podemos acumular un poquito cada semana en automático sin pensar tanto en el precio. Es que mucha gente se preocupa mucho por el precio. Es que XRP no sube. Mira, yo llevo hablando de XRP desde que XRP, yo comencé a comprar los 14 centavos, 17 Wow. centavos y vengo hablando de estos de hace mucho tiempo. Entonces la gente viene y me dice, no, es que XRP no se mueve. ¿Cómo así que no se mueve? O sea, yo vengo hablándote desde que estaban 14 centavos y ya llegó hasta $3.75, ¿no? Entonces hay que verlo como que, mira, en este momento $2, $1.50, $1.90, lo que sea, es una ganga, porque imagínate cuando esté en 5 o esté en 7, ¿sí? Obviamente que puede volver a bajar un poco más, pero es que para tú hacer el timing o encontrar el momento perfecto para comprar XRP, a veces es muy difícil porque nosotros, los seres humanos y todo el mercado se maneja por las emociones, ¿no? Entonces, cuando se baja el mercado y cae el mercado y de repente cae el precio y tú venías rezando para que el precio bajara, el pánico general del mercado y el pánico que tú vas a sentir en ese momento de comprar en sangre no es fácil para la gente. Para la mayoría de personas no es fácil decir, oiga, bajo XRP y este es el momento para comprar, entonces voy a comprar en este momento. No es tan fácil para la mayoría. Con la mayoría de gente que yo he hablado, en ese momento de sacar la tarjeta de crédito o de comprar XRP cuando estaba, es muy difícil precisamente porque piensan, ¿qué pasa si sigue bajando? ¿Qué pasa si sigue bajando? Entonces no tienen esa disciplina de ir acumulando hacia largo plazo, no preocuparse por el precio tanto en este momento. Lo que va a pasar es que va a llegar un momento dado en que la mayoría de personas vean este video y digan, oiga, ¿cómo no aproveché cuando estaban $2? ¿Cómo no aproveché cuando estaba en 1.90, en 1.80, lo que sea? ¿Cómo no aproveché en ese momento cuando ya esté, por ejemplo, en $15 o en $17 o en $20? Uy. O inclusive en $5, ya en $5 para que tú puedas llegar al mínimo que yo siempre digo, oiga, por lo menos llegue a sus 5,000 XRP, guárdelas en un ledger, en una billetera fría y esconda eso y olvídese de eso hasta el año 2030, ¿sí? Y déjelo ahí, no, eso no es una plata que vayas a usar, es una plata que no vas a hacer nada y lo dejes ahí y ahí puede ser, es lo mismo que cuando la gente estaba comprando Bitcoin a 50 centavos, a $1, a $2 y salieron a vender a los $5 o salieron a vender a los $10 o a los $100 sin Mire dónde tener estarían. esa visión, sin tener esa visión de lo que llegaría a costar Bitcoin hoy en día, ¿no?
Acá la visión es lo que estamos hablando acá. ¿Dónde se está posicionando XRP y Ripple como empresa que lidera el XRP Ledger? ¿Cómo se está posicionando a largo plazo? No están comprando, no sé, esa empresa de Hidden Road para tener un exchange de corto plazo. Eso lo compramos para construir una vaina muy grande después. O G Treasuries. No lo están comprando para hacer una cosita ahí para salir y venderlo pasado mañana. O no están empezando a hablar de Uphold como una alternativa de inversión. O Metaco hace rato lo compraron y van Exacto. construyendo una cantidad de cosas que están construyendo. Pero si uno lo piensa, no sé, 10 años para la pensión de los hijos, para un regalo para los nietos, cualquier cosa así, va a ser una locura. Hay una oportunidad gigantesca ahí. Es muy, muy cierto. Incluso al que le gusta, puede haber incluso la oportunidad de hacer staking. Doppler Finance lo hace, recibe XRP en staking. En Apple creo que también se puede, en Flare Networks también se puede hacer staking con XRP. Hay gente que no le gusta porque pues, pierde el control de sus cripto, pero pues podrían investigarlo, de pronto les guste, no tengo ni idea, cada uno decide. Y bueno, ¿no? Esa es una buena historia para contarle a los nietos cuando digan, ¿por qué tienes tantos XRP? Ah, porque es que oía a Sebastián a Criptoverde un día y miren lo que me llamó la atención. Exactamente. O qué Oiga, le vas a decir a tus hijos o a los hijos de tus hijos en el momento en el que te digan en un futuro ya, ¿por qué no compraste XRP cuando estaba en $1, en $2? Mira lo que cuesta ahora, ¿no? Es lo mismo que nos dirían ahora nuestros hijos, vaya, ¿por qué no compró Bitcoin cuando estaban $200? Bueno, pues en ese momento no teníamos como ese ejemplo que tenemos de Bitcoin ahora, pero ahora ya tenemos toda la investigación, ya tenemos todos los documentos que hemos encontrado. El XRP Army es algo impresionante, la familia de XRP es impresionante como estas personas buscan documentos y encuentran toda clase de conexiones de bancos, bancos centrales, instituciones financieras, que todos se devuelven a Ripple, sí, todos hablan del XRP Ledger, del Internet of Value, el Internet de valor. Y en mi opinión, yo el otro no, día sí. tuve una entrevista con Jesse de Apex Capital Group. Él es uno de los que ha encontrado muchos documentos a través de Smoke también, que es otro de esos Uy, ese es otro pilísimo. que están constantemente encontrando todos esos documentos. Y vale la pena que ustedes vean, investiguen y lean esos documentos para que vean qué es lo que en realidad está pasando detrás del telón con esta compañía. Y que no simplemente te dejes llevar por las noticias o que estés distraído con todos los problemas que hay en el mundo o con Netflix. La mayoría de gente está tan distraída y está tan en su consumismo y en su cosa de sobrevivir o lo que sea, que no ven las oportunidades cuando las tienen aquí enfrente de su cara. Y eso es más o menos lo que yo vengo diciendo, que no lo vean como hágase rico de la noche a la mañana, sino que lo vean como una cosa, oiga, estoy apostándole al nuevo sistema financiero, ¿no? Mira, yo tuve una entrevista, bueno, tuve dos entrevistas con Bandel y con Bertrand de The Capitalist, Black Swan Capitalist. También hacen unos comentarios muy sólidos y les recomiendo que vayan y miren esas entrevistas, que también fueron muy, muy interesantes. Fueron en inglés para el que quiera oírlo en inglés, pero fueron, pues, así tan chéveres como las que estamos teniendo ahorita con Sebastián. Y Seba, pues, la verdad te quiero dar las gracias por el espacio. Feliz de tenerte acá en el canal, feliz de volverte a invitar en 1000 veces. Creo que estas conversaciones son, a mí me llenó de emoción porque a veces uno se bajonea. Sí, yo entiendo a la gente, uno se bajonea y dice, ah, es que compré a $2.50 y mire dónde va. ¿Y ahora qué hago? Pues no, pues aproveche y compré $2.90, no joda. Exacto. Compre más a más Es bajo una para que pueda oportunidad. bajar su precio promedio. Y Sí, o sea, acumule, acumule. y acumule a largo plazo, que lo vea como una cosa que es una apuesta hacia un futuro del nuevo orden, del nuevo orden financiero. O sea, tú te estás dando, todos nos estamos dando cuenta que el mundo está cambiando, que las cosas van a cambiar muy rápidamente ahora con inteligencia artificial, con robótica, con nanotechnology, con tantas cosas que están saliendo y de verdad creemos que el sistema financiero no va a cambiar. Es ridículo, o sea, es obvio. Entonces es simplemente comenzar a tener esa convicción y cuando tengas esa convicción, como la tenemos Bernie y yo, vas a poder ver eso que nosotros vemos, esa visión y vas a poder sentirte bien cuando inviertes, así sean $20 a la semana acumulando a largo plazo. Entonces, Bernie, para mí es un placer haberte conocido aquí virtualmente. Nos tenemos que conocer personalmente allá en Colombia. Para No, mí fue un bienvenido. placer estar aquí en tu canal y
y también te voy a invitar a mi canal para que tengamos más de estas discusiones. Me encanta tener un compatriota colombiano hablando de estos temas, no hay muchos, la verdad. A mí me comentaste un par de gente, pero la verdad no he visto a nadie más. Entonces, para mí, cuando Bernie se comunicó conmigo, dije, de una, Bernie, te sigo, me parece excelente otro colombiano, un compatriota hablando de lo mismo, y bueno, aquí tienes un amigo y un colega para que podamos seguir trabajando fuerte en esta misión que tenemos de ayudar a mucha gente. Acá voy a dejar debajo la de todos los canales de Sebastián. Les voy a dejar ahí para que lo busquen, investiguen, aprovechen, dejen sus comentarios, dejen un like y no sé, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, compren XRP sin ser asesoría financiera, como dicen. Chao. Chao, chao.